Previamente, en nuestro último podcast se habló de la trascendencia que han tenido las luchas sociales en Colombia. Esto ha recaído en una sociedad más crítica, más incómoda y más desconfiada del sistema político actual colombiano. Pero el complemento del día de hoy va a ser enfocado a cómo esas luchas sociales se han desarrollado, cuáles han sido las más importantes, cuáles han sido los factores más determinantes al momento de que éstas se den. Y bueno, vamos a darle caña, como dirían por ahí. ¿Cómo les va? Mi nombre es Julián Rojas y el tema de hoy en Ábrelo Pues va a ser los factores que han determinado las luchas sociales. Y para esto quiero invitar a un compañero de la universidad, amigo mío de mi carrera. Él es Esteban Salazar, una persona Hola. que... hola. Una persona que estaba muy interesada en este tema y bueno, se nos ha adelantado al saludo, pero bueno. ¿Qué más? ¿Qué más, Esteban? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, en general bien. Ansioso por el tema, un tema que me apasiona bastante, la política en general. Sí, creo que pues en lo que hemos compartido carrera hemos hablado de muchas cosas, pero dentro de las más relevantes ha sido de estas. Y bueno, creo que hemos encontrado ciertas afinidades del tema. Bueno, Esteban, creo que han habido varias luchas sociales en Colombia, pero quiero que usted me diga y nos cuente a la audiencia cuáles han sido esas luchas sociales más importantes y cómo se han desarrollado. Si bien, yo creo que en Colombia, yo creo que cuando hablamos de lucha social, yo creo que hay un sesgo con Colombia y un sesgo con Norteamérica, un sesgo con Europa. Es que cuando pensamos en la palabra de lucha social, de una vez se nos viene a la mente luchas modernas como la lucha feminista, como de pronto la lucha estudiantil, y es lo que más se nos viene a la mente. Pero a Colombia no la ha marcado tanto en su historia esas luchas sociales, sino son las luchas sociales de no hace mucho el paro agrario que hubo, las protestas campesinas, las mingas indígenas, en general los paros que han hecho como esa lucha entre lo externo a la urbe y la urbe. Yo creo que esa lucha ha sido principalmente lo que cuando pensamos en lucha social en Colombia pensamos directamente es en la diferencia de condiciones que ha existido entre los indígenas, entre los campesinos y entre gente de ciudad. Sin desmeritar claramente a las luchas sociales modernas, que también han habido muchas, pero Colombia tiene problemas por todos los flancos, si lo pensamos así. Entonces, no quisiera decir que hay una lucha más importante que otra, y Colombia lo ha demostrado porque se ha desarrollado de forma paralela, pero por tema histórico, tema de impacto social que ha tenido, creo que lo más importante a resaltar creo que ha sido la lucha campesina y la lucha indígena contra las ciudades, como ya mencioné. Igualmente hay, ya enfocándonos más en luchas indígenas y luchas rurales, creo que había todo un proceso de evolución que ha sido impactado por también los procesos económicos y los procesos precisamente de desigualdades sociales que han habido. Yo, por ejemplo, puedo reconocer que a nivel económico, pues las grandes asociaciones, los grandes gremios a lo largo de su historia, pues no han sido lo más transparente posibles y lo que se han hecho, y es algo que nosotros vimos, es que muchos de estos gremios, o más bien algunas empresas extractivistas, por ejemplo, lo que hacían era hacer nexos con el gobierno precisamente para callar los sindicatos, porque algunos trabajadores de estas empresas pues no recibían un trato digno y todo esto fue cambiando. Hoy en día lo que se puede reconocer en la evolución de eso es que estas mismas personas pues siguen teniendo un problema estructural en cuanto a su forma de vida, en cuanto a su desarrollo económico, en que pues no ha habido un impacto pues trascendente. A lo que quiero llegar es que estas personas siguen teniendo la misma desigualdad social y económica. Y esto ha venido acompañado también de un favorecimiento político, claro, por las mismas familias dominantes, no tanto por eso, sino porque no ha habido políticas públicas claras para no tanto favorecer a estos obreros, a estos trabajadores, sino por la falta de eficiencia y por la falta de transparencia y por la falta de corrupción que ha habido. Eh, Como más allá, más precisamente, hablando
con un punto concreto. Esos trabajadores, ¿cómo se han visto afectados a lo largo de la historia? O sea, ¿cuáles procesos históricos se han podido evidenciar para este desarrollo de estos obreros? Yo creo que a Colombia siempre le ha atacado el mismo fantasma y el mismo problema, y es que Colombia siempre ha sido dominada políticamente por clases hacendadas, clases que tienen una mirada a otras economías, tienen una mirada a otros países, tienen otra forma de pensar, tienen otra forma de ver, y siempre quieren como ejercer una relación de poder, una relación de dominio. Y el problema con esto es que muchos de los trabajadores lo que piden realmente es, a términos prácticos, piden alzas salariales, respetos, entrar a muchos sistemas de cuidado al trabajador, de seguridad social y demás. Pero si lo vemos más a fondo, lo que se está pidiendo y lo que quieren los indígenas, lo que quieren los trabajadores es que se reconozca la identidad colombiana. Porque es que el problema es que quien hace la ley, quien está en la Casa de Nariño, quien está en el Congreso, quien está en el juzgado, quien domina esto, quien vive en Bogotá, quien vive en Medellín, no tiene ni idea de cómo funciona Colombia y perdió esa identidad. Entonces vemos al bogotano que quiere ser americano, vemos al bogotano que quiere ser europeo, vemos al vemos al bogotano que no mira a su país. Entonces siempre ha dado como una idea en Colombia como que ¿por qué le tenemos que dar estos derechos a los campesinos cuando básicamente la idea de Colombia es que somos campesinos primeramente ha sido un tema de cultura, ¿no? O sea, creo que la cultura ha influenciado mayoritariamente en ese comportamiento, pues, no solo de los bogotanos, sino de las personas principales o sea, las personas de las ciudades principales del país, ¿no? Sí, ha sido una idea heredada. Yo creería, no quisiera culpar de pronto a la cultura colonial que hubo, pero lastimosamente sí es así. O sea, nosotros vivimos todavía un arcaísmo de pensar que la ciudad es el centro de todo. Pensamos en el campesino que sí tiene un papel secundario, y esto quizás sea cierto en economías muy modernas, en economías de Europa, en Norteamérica y demás, esto quizás sea cierto, pero incluso aún en esos escenarios donde de pronto ejercen un papel secundario por el simple hecho de que la tecnología, la industria y demás esté mucho más desarrollada, incluso en esos escenarios hay respeto por ellos. Y hay un cuidado porque ellos sí reconocen que ellos son la base fundamental. Ellos básicamente son lo que motivan al resto de engranajes de la economía y son los que ponen a funcionar el resto. Y lo han puesto a funcionar. Hoy en día la banca norteamericana está a flote y sigue funcionando gracias a ¿qué? Gracias a que históricamente hubo muchos campesinos y hubo muchos hacendados que ejercieron su poder y ellos eran la fuente del derecho. Ellos eran, básicamente, el país funcionaba para ellos porque ellos hacían funcionar el país. Pero Colombia no tiene esa lógica. En Colombia la fuente del derecho, la fuente de la justicia está diseñada para defender a quien no es la prioridad de la identidad colombiana. En Colombia la ley, aunque eso ha ido cambiando gracias a Dios, pero la cultura no, o sea, está en rezago, pero primeramente la ley es cultura. Entonces, primero la ley no funcionaba así, no tiene en cuenta al campesino, no tiene en cuenta al indígena, porque no se reconocía la identidad. Era hecho por gente que no reconocía la identidad colombiana. Entonces es un problema muy grave de cultura que ha habido en Colombia y que todavía queda. Si no le pregunto al colombiano, al campesino, ¿qué idea se da de un campesino? Y siempre lo identifica como pobre, como ignorante, como alguien que no hace falta. Y eso justamente es como la semilla y es el germen de la lucha social. Porque muchos dirían, la lucha social entonces no es la falta de oportunidad, la falta de derecho, la falta de justicia. Sí, pero ¿qué realmente causa la falta de ley? ¿Qué hace que en el Congreso no se haga una ley especial para el indígena? ¿Sí? ¿Qué hace que no se haga eso? ¿Qué hace que no se respete? ¿Qué hace que la justicia no funcione a favor de ellos? ¿Qué hace que las oportunidades no existan? Pensar que la lucha social es un problema de ley, es un problema de justicia, es un problema de falta de oportunidades, es solamente ver como la capa más externa. Pero ¿qué es lo que motiva que falte ley, que falte justicia, que falten oportunidades? Básicamente es una cultura integrada a Colombia y es la falta de reconocimiento de identidad propia que tenemos. No nos reconocemos a nosotros mismos, no sabemos qué somos. Y esto lo decía, por ejemplo, en la charla más famosa de Jaime Garzón, ¿sí? Que lo decía mucho y es, nosotros no sabemos qué somos. No tenemos identidad. Y cuando no hay identidad no sabemos a quién defender.
y básicamente dejamos muchos atrás. Y cuando dejamos a gente atrás, dejamos atrás a campesinos, dejamos atrás a indígenas, dejamos atrás a grupos pequeños que no están ejerciendo sus derechos como deberían. Ahí lo que usted acaba de decir me hizo surgir varias ideas. La primera, el modelo económico fisiócrata postulaba que la riqueza de un país o desarrollo económico de un país provenía precisamente de las actividades del campo. Y es muy importante lo que usted dice, pues porque si en ese término económico, en ese ámbito económico, descuidamos la estructura económica y todo el aporte económico del campo, pues va a ser bastante complicado. Y, y también entra la cuestión de la identidad, y ya en la cuestión de la identidad nos da muchas ramas. O sea, por ejemplo, yo pienso que el término del romanticismo jurídico, que es aficionarse a una ley o aficionarse a que el gobierno haga una estructura política para que ciertas personas no sigan sufriendo, en este caso la persona rural, pues en realidad no es eficiente. Y esto pues con todo el respeto me hace pensar a lo que vemos hoy. O sea, publicitar algo en Twitter, que los equipos de fútbol pongan su estampilla de un hashtag de Twitter, y toda esta cuestión pues en realidad no es eficiente. Y acá en Colombia pues hay un problema de identidad que también lo reconocen los políticos al momento de dar sus discursos o promocionarse, porque la politiquería se enfoca más que todo en sí, pues hallar un problema, pero el discurso de un político cuando se refiere a esta población lo hace con el objetivo de que se reconozca que hay un problema, pero no se encuentra el trasfondo del problema, no, y tampoco se encuentra una solución eficiente, porque igualmente sigue habiendo ese sesgo, sigue habiendo ese rechazo y sigue habiendo esa polarización en el sentido de que como un político dice esto y un político dice lo otro, entonces los de izquierda creemos que tal persona es porque sí, los de derecha creemos que los de izquierda son así, y así sucesivamente. Y esa cultura como que evoluciona y se convierte en lo que vemos hoy. Lo que vemos hoy porque pues no hay identidad, como usted lo decía, y hay un rechazo constante, y el rechazo constante nos hace perder como ese verdadero amor que le tenemos que tener al país, y más que al país, pues a la gente, y en lo que ha tenido que por lo que ha tenido que pasar la gente para llegar a lo que estamos hoy. Y eso es algo de lo que quiero hablar un poquito. Pues todas estas medidas que se han tratado de hacer tras estas luchas sociales no han sido eficientes. Como usted, ¿qué propondría? O sea, ¿qué podría pensar para que esta cultura, esta identidad se acoja? Eso es un problema grave. Creo que muchos gobiernos se lo han venido preguntando, y es cómo hacemos justicia, básicamente. ¿Cómo hacemos justicia? Yo diría que, bueno, primeramente hay que explorar un poco cómo es la condición colombiana. Tenemos que ver que la ley existe. La ley existe. Gracias a Dios y a la patria, la ley ha evolucionado bastante y tenemos muchas leyes que protegen esas minorías, que protegen la libertad. La Constitución del 91 es la carta magna de la libertad. Básicamente la tutela y todos esos mecanismos que en principio uno creía que eran por derechos de vida, no, son derechos de libertad, porque Colombia quiere defender la libertad. Pero en ese querer hacer justicia y en el se hace justicia, hay un camino que no, hay una falta de conexión, hay una falta de, no se llega al hecho, no se llega a concretar. Yo creería que primero es que estamos encerrados en un círculo vicioso con la política. He mencionado ahorita la politiquería, y es que el discurso populista que funciona en Colombia trata como de reunir esas minorías e intentar como reivindicarlas mediante la política, cosa que yo pienso que no debería ser así, porque entonces venimos como en un vaivén de la justicia, y ese vaivén de la justicia lo único que hace es crear enemigos. La derecha hoy en día en Colombia no tendría el poder que tiene si no existieran otros enemigos, y es que
cuando existió la lucha entre la izquierda y entre la derecha a principios de la historia política colombiana, entre los liberales, conservadores, siempre han habido una división entre dos, siempre ha habido una lucha entre dos fuertes, siempre ha habido gente rezago. Entonces yo creo que lo primero es romper ese círculo vicioso de enemistad, y creo que en eso sí nos corresponde básicamente a los ciudadanos tener esa misión, ese objetivo, ese deber ciudadano, y es romper la cadena de violencia. Mucha gente diría como, pero es que la justicia es la que debe romper la violencia. Pero no, lo que pasa es que estamos intentando arreglar la justicia mediante más violencia. Siempre hay un camino de violencia. Siempre hay, o sea, para buscar la justicia en Colombia siempre hay mecanismos de violencia, como que volver a lo mismo, hacer lo mismo una y otra vez. Y es que, por ejemplo, las luchas paramilitares contra las guerrillas es un grupo que fue olvidado por la política colombiana, es decir, no tuvo justicia, y los paramilitares también fueron un grupo que no tuvo justicia e hizo su justicia, y fue una lucha de falta de justicia, pero mediante la violencia. Y hoy en día tenemos, por ejemplo, partidos de derecha, tenemos partidos de izquierda que se atacan entre ellos y comienzan a crear identidades de enemigos. Comienzan a decir, voten por nosotros para acabar a estos otros, ¿sí? Y es un problema que han tenido ambos bandos, han tenido básicamente todos los políticos, muy pocos han como querido hacer un cambio en ese sentido, y es en el dejar de hacer enemigos y comenzar a integrar una política. Como, oiga, el problema no es que existan los de derecha, el problema es que no existimos los de izquierda también. Porque entonces es un vaivén, siempre ha sido un vaivén en la política colombiana. Entonces el primer paso, romper ese mecanismo de violencia. Jamás, como ciudadanos, jamás deberíamos promover un discurso al odio. Un discurso que base la justicia en atacar a ciertas figuras, en expulsarlas, ¿sí? Y yo siempre he dicho lo mismo. Por ejemplo, ya menciono acá nombres: Uribe jamás ha sido uribista y Petro jamás ha sido petrista. Exactamente. Y esto es jodido porque ese odio está ahí como entre ambos bandos, y uno comienza a ver realmente las ideas que hay en esos partidos políticos, y uno comienza a ver realmente, y pues sí hay una forma de construir, pero la forma de llegar a la justicia, la forma de llegar a ese poder es mediante violencia. Siempre ha sido lo mismo. Una violencia sistémica, ¿no? Mantener ese discurso de odio, de polarización, y dele. Voy a poner un ejemplo, muy paréntesis, por ejemplo. Don Gediondo, un humorista que todo el mundo lo conoce, subió que día una foto con Duque, ¿no? Entonces, pues al man se le cayeron como los negocios, los locales, porque no los puede sostener. Y todo el mundo, yo no sé con qué sentimiento lo hicieron, pero todo el mundo a comentarle, es que por ser uribista, es que por ser uribista. Y pues, parce, caso de derecha, cuando los estudiantes fueron a protestar y María Fernanda Cabal le dijo, estudien vagos. Por protestar ya somos vagos, entonces. Entonces es esa sistemita, son esos prejuicios que toca, pues, en ese paso toca eliminarlos. Sí, es una característica política, y es que siempre ha sido, o sea, la gente en pleno 2020 piensa aún que la política se construye como se construía en las luchas entre liberales y conservadores. La gente tiene esa identidad y siempre las ha heredado. Entonces uno ve que ahorita la herencia política, cultural que tiene cualquier colombiano es: yo pertenezco a este partido, yo tengo estas ideas y yo las tengo que defender por sobre los otros. Y eso a priori sonaría lógico para cualquier colombiano decir, pues obvio, yo tengo mis ideas, yo tengo que defenderlas, tengo que alzar mi voz. Pero no, así la política no debería funcionar así. La política debería funcionar es: yo tengo mis ideas y alzo mi voz y construyo con las otras voces. Exacto. Petro una vez lo dijo cuando ocurrían esto, las protestas sociales, y él nombró a la canción esa tan famosa que sonaba en Chile, y es El baile de los que sobran, ¿sí? Y decía, si nosotros llegamos a gobernar, ustedes jamás van a sobrar, y Petro lo dijo. Porque entonces el hecho de que para que yo pueda construir algo, ustedes también tienen que estar presentes. Entonces, primer paso para alcanzar justicia es romper la cadena de violencia. Esa violencia sistémica que existe en Colombia tiene que romperse. Y hay actos pequeños, como lo que usted mencionó ahorita con don Gediondo. Hay actos muy pequeños, como lo es jamás denigrar a alguien por su partido político. Oiga, jamás denigrar a alguien por sus ideas.
Y lo que usted dijo, o sea, Petro jamás ha sido petrista y tampoco uribista. Me hace recordar, por ejemplo, que en los paros, el paro de 21 de noviembre, etc., pues Twitter se movilizaba mucho y había un resto de tweets que decían, no, si los uribistas o los de derecha no van con nosotros, tranquilos, ustedes son parte del problema. Entonces dice, uy, momentico, estamos formando país, pero parce, ¿para quién? ¿Para ustedes? Y los de derecha pues también hacen lo mismo. Entonces pues es la misma vuelta, dice ese círculo vicioso y dele, y odio, y odio, y odio. ¿Y cuándo va a acabar? O sea, esa también es la cosa. Pero bueno, ese sería el primer paso. ¿Cuál sería el segundo? Luego de romper ese círculo, nos encontramos frente a una política de construcción, y esa política de construcción lo que quiere decir es que para alcanzar justicia y para alcanzar ley no hay necesidad de tener violencia. Y cuando eso ocurra, entonces el mecanismo para encontrar justicia, la gente va a pensar, yo no busco justicia bajo mi partido político, no busco justicia bajo mis ideas, sino que busco justicia bajo una única identidad. Entonces, el hecho de romper ese círculo de violencia es dejar de decir que Colombia son uribistas o petristas, y si usted está en ningún lado, pues es un tibio. No, sino decir somos colombianos, y cuando uno comienza a buscar esa justicia como colombiano, y no como uribista, o no como petrista, no como ningún partido, sino como colombiano, entonces la justicia tiende a cobrar más sentido. Y cuando tiende a cobrar más sentido, ocurre un fenómeno en la sociedad, y es que la sociedad se apropia de la justicia. La sociedad entiende que su identidad y lo que los hace ser colombianos es también lo que está escrito en sus leyes y hacerlos defender, ¿sí? Bajo el supuesto, obviamente, de que las leyes representen lo que son, ¿sí? Porque ese es otro problema grave con el círculo vicioso de la política, y es que la política ha generado leyes que responden a su partido, no responden a la identidad colombiana. Responden a su partido, pero entonces digamos que las leyes que sí responden a esa identidad colombiana, entonces cuando se rompa ese círculo de violencia, entonces ¿a qué nos enfrentamos? A una ley, a una justicia que tiene la identidad desde Colombia, y cuando pensamos en Colombia, entonces pensamos en unidad. Y otro hecho aquí con romper la violencia política es también romper la violencia colombiana y comenzar a dejar ese individualismo colombiano del más vivo, de más, y comenzar a pensar, tenemos que construir como grupo, porque es que resulta y pasa que si usted se hunde, yo te hundo también porque pertenecemos al mismo país. Claro. ¿Sí? Y resulta y pasa que usted venezolano también, si se hunde, y si yo lo hundo, también nos hundimos todos porque usted también hace parte de este sistema. O sea, usted está aquí frente a mí. O sea, compartimos territorio, compartimos ideas, compartimos cosas. Claro. Entonces, cuando rompemos la violencia, pasamos a la parte de la justicia como Colombia. Y comenzamos a tener esas ideas y toca comenzar a cultivar esa cultura de paz. Ajá. Y decir, la justicia es necesaria, la justicia nos proporciona la paz, la justicia es lo que nos define como colombianos. Ahí, solamente ahí vamos a comenzar a decir, hombre, están masacrando líderes sociales, hombre, hay indígenas que no están ejerciendo sus derechos, hay minería, hay minas que están sacando a los indígenas, hombre, hay internacionales o hay empresas privadas que están atacando a los campesinos, hombre, ¿sí? Y ahí ya no nos va a comenzar a doler como el pobre indígena o el pobre campesino que está en la minga, que está aquí en la calle bloqueando. Como colombiano. Exactamente, entonces vamos a decir, juepucha, no están atacando al campesino, me están atacando a mí. Madre, sí, señor. Entonces cuando eso ocurra y cuando cambiemos ese discurso de no están atacando al campesino, me están atacando es a mí. Usted político, usted juez, usted congresista, usted no está dejando a la intemperie a alguien colombiano, usted me está dejando a la intemperie a mí, me está dejando a la intemperie a todo el mundo. Somos Colombia. Y cuando eso ocurra, pues obviamente la presión política, la presión de justicia va a ser muy grande y la justicia va a comenzar a fluir, ¿sí? Claro. Ese es el otro paso, romper esas cadenas, luego comenzar la cultura de paz y luego comenzar a pensar la identidad colombiana. Cuando logremos eso, vamos a tener que enfrentarnos a otros problemas de la sociedad, y es la falta de confianza en las instituciones. Y eso es un problema grave, que yo lo pongo en este orden, mucha gente lo invertiría, yo lo pongo primero como cambiar la cultura y luego sí las instituciones, la confianza en las instituciones, porque yo creo que el problema de los colombianos cuando no creen en sus instituciones es un problema de cultura, es un problema de vivez, es un problema de nadie me va a defender, yo tengo que defenderme por encima de los demás, ¿sí? Pero cuando comenzamos a pensar en grupo, yo creo que ahí sí comenzamos a decir, hombre, hay mecanismos eficientes como los mecanismos de la justicia y comenzamos a creer en ellos. Ajá.
Y cuando resulta y pasa que esos mecanismos llegan a fallar por alguna cosa del destino, todo Colombia está encima Claro. y hace que funcionen. Así, ha sido ¿Sí? como esa experiencia empírica, ¿no? O sea, no, que la institución jurídica tuvo una falencia o fue ineficiente al momento de defender tal persona, tal derecho, le dio menos cantidad de daños a tal delincuente. Entonces ahí ya los colombianos como que empieza esa desconfianza a surgir y esa desconfianza empieza a ser general. Y ahí de pronto es cuando empiezan a sobresalir ciertos intereses, ¿no? Particulares de grupos, de minorías también puede decirse, o más bien de grupos que no son minorías, sino de gente que quieren que precisamente esas instituciones sigan teniendo esa confianza. O sea, ahí se genera esa disputa entre los grupos que siguen teniendo esa confianza jurídica y los que no, por ejemplo. Sí, sí, básicamente sí. Y esto tiene que ver también con una cosa y esto es como paralelo también a esa cultura violenta. Y yo lo veía con mis profesores de derecho y lo veíamos así como, nos hacíamos la pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer que el sistema de justicia colombiano sirva? Uh-huh. ¿Sí? Y nos llegábamos a la conclusión de que es también cambiar, y primeramente es cambiar la cultura, ¿sí? De los que están bajo la justicia. De decir, hombre, la justicia es un mecanismo que mediante la palabra, mediante el diálogo, mediante la paz, puede lograr que seamos un mejor país, ¿sí? Entonces, yo opino que cuando cambiemos esa cultura de violencia, cuando pasemos por todas esas cosas, vamos a comenzar a creer más en las instituciones. Uh-huh. Y yo acepto y es entendible que hoy en día no se confía en las instituciones por lo mismo, porque es que ahí ocurre un problema de teoría de juegos, y es decir, hombre, yo no voy a poner mi confianza en la justicia, no voy a poner mi confianza en la ley ni en el político, porque es que nadie más lo hace. Uh-huh. Entonces me van a adelantar, van a estar por encima de mí, uh-huh. ¿Sí? Si yo no me pongo las pilas. Esa es la teoría de juegos básica de cualquier colombiano, y siempre entonces todo el mundo opta por el mismo camino de no confiar en la institución, sino ir por primero a su manera de justicia. Y es que nos suena un poco descabellado, pero es que Colombia es una cultura violenta materializada. Sí, claro. Colombia es un lugar donde la gente prefiere primero ir donde el vecino a gritarle, la gente en conflictos básicos, conflictos comercializada y popularizada, ¿no? Creo que en sí, todas las parodias, la gente prefiere la gente prefiere ir a cobrar su propia venganza antes de ir ante un juez, claro. Porque no confía y porque está en esa cultura, es un círculo vicioso horrible. Entonces, rompiendo esas cosas pequeñas, con los pequeños actos de discriminación, de falta de confianza y demás, yo creo que vamos a comenzar como a pensar otra vez en la institución como un mecanismo efectivo. Y cuando eso ocurra, nos vamos a dar cuenta que justamente en Colombia existen mecanismos que sí son efectivos. Claro. En Colombia existen buenas leyes, existen buenos congresos. Uno ve las constituciones de otros países y no tienen absolutamente nada que ver con Colombia, ¿sí? Pero entonces estamos desaprovechando eso, no por culpa de la ley, no por culpa del sistema judicial, sino por culpa de nosotros, que no confiamos en ella, porque estamos bajo esa cultura de violencia tras violencia, y la violencia cura la violencia, cosa completamente falsa que no nos ha resultado en cientos de años de historia. Violencia en todos los sentidos, ¿no? O sea, no es... Yo quiero que reconozcamos algo, y es que no es únicamente la violencia de matar a alguien o de algunos grupos, sino también es la violencia, como decíamos, la discriminación, no solo a los grupos étnicos, sino a las personas que comparten ciertas ideologías. Esa también es la cosa. También personas que decían que Colombia es un país de mierda. O sea, cuando me dicen eso, a mí me da todo, porque pues yo siento que no es así. Y es precisamente por lo que estábamos hablando. O sea, crear leyes y crear soluciones con base a ideologías, pues es incorrecto, porque entramos en ese círculo vicioso que usted dice. En vez de hacer eso, ¿por qué no creamos leyes? Obviamente, además de crear leyes, que es el último paso, primero, hombre, hacemos una cultura que se base en esa aceptación, en ese rompimiento de ese esquema violento generalizado, y sobre todo en la identidad como colombianos, o sea, sentirnos como colombianos. Sí, puede haber un pensamiento crítico, yo no digo que no lo haya, porque al final de todo pues es como ir en contra de la libertad, decirle a la persona, no es que todos tenemos que pensar igual, no, sino más bien es como, ¿cómo decirlo? O sea, es como
lograr un consenso. Es ese consenso que nos da el primer, es efectivamente el primer paso que nos abre las puertas pues a muchas cosas, y eso también es lo importante. Y yo quiero como que, a manera de conclusión, pensar, o pues que usted me diga si eso se puede hacer, o qué nos hace falta para dar ese pitazo inicial, como dirían por ahí. Mire, yo creo que el problema aquí es individual. Querer cambiar el grupo primero antes del individuo va a ser un problema, porque es que hay muchos individuos con muchos problemas. Entonces yo creo que el primer pitazo aquí va a ser básicamente la mirada, la retrospectiva a nosotros mismos. Nosotros decimos, ¿por qué en Colombia no hay justicia? ¿Sí? Nosotros decimos, ¿por qué en Colombia no funciona la ley? ¿Por qué el político no hace esto? ¿Por qué no pasa esto, lo otro? Y nunca nos miramos a nosotros mismos y decimos, hombre, pero es que yo tampoco soy justo. Hombre, pero es que yo no cumplo la ley. Hombre, pero es que yo no respeto los valores colombianos. Hombre, pero es que yo no respeto la diversidad. Hombre, pero es que yo no respeto la libertad. Nunca hacemos esa mirada a nosotros mismos. Una vez hagamos esa mirada a nosotros mismos, vamos a comenzar a corregir esos pequeños errores que mucha gente diría, no, pero eso es consecuencia de la cultura de violencia. No, esto es semilla de la cultura de violencia. Porque esas pequeñas acciones, ese odio al vecino, esas ganas de querer hacer el mal, esas ganas de querer ser vivo, esas ganas de querer robar, de querer adelantar y demás, no son naturales de la cultura colombiana. Eso no nos representa como identidad colombiana. Exacto. El colombiano es conocido por ayudar, el colombiano es conocido por aceptar la diversidad. El colombiano somos un país muy diverso, somos un país con muchas libertades, y nunca hacemos ese mirada nosotros mismos como no lo estamos cumpliendo, no lo estamos haciendo. Entonces, esos pequeños arreglos a nosotros mismos en nuestras vidas, como yo estoy discriminando, yo no estoy aceptando la diferencia, yo no estoy siendo justo, yo no estoy apoyando yo no estoy ayudando a construir, ¿sí? Y luego cuando todos hagamos esa mirada a nosotros mismos, vamos a poder comenzar a entrar a la discusión de por qué entonces no funciona la justicia en Colombia. Okay. Yo creo que el primer paso aquí es mirar a nosotros mismos y decir, hombre, antes de votar, antes de hacer esto, antes de hacer un comentario, antes de escribir algo por internet, antes de hacer un acto en la calle, antes de hacer un acto en su vida, piénselo 2 veces y pregúntese ¿esto es algo que haría un colombiano o esto es algo que haría un anticolombiano? Básicamente es eso. Yo también creo lo mismo, y creo que también es un mensaje de las personas que, insisto, dicen que Colombia es un país de mierda. Obviamente yo estoy muy rotundamente en contra de esas personas. Bueno, no de las personas en sí, ojo, sino de ese dicho, ¿no? Y acá no es tanto crear un sentimiento pues nacionalista de que amor a Colombia 100%, y no le estamos diciendo como no se vaya del país, porque no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que pensemos la problemática como colombianos y no como de izquierda o de derecha o de grupos de minoría, no, como colombianos. O sea, todos somos colombianos, y esa identidad va a ser ese reconocimiento de esa identidad y ese reconocimiento de esos problemas individuales, del ser más vivo, de hacer falta, de hacer trampa, de todo eso. Yo creo que es el primer paso para construir sociedad y para construir país. Es un mensaje muy claro, y es una propuesta que obviamente si la hacemos plantear entre todos, para todos, va a ser muy útil. Y bueno, creo que hemos llegado al final de este podcast. La verdad, agradecer a Esteban por su postura, por su tiempo, por su conocimiento y por este espacio. No olvides suscribirte, darle like, activar la campanita para estar pendiente de los nuevos podcasts. Y bueno, háblelo pues. Muchas gracias a Esteban. Dale.